4:40 minutos de la tarde en Caracas, la capital de Venezuela. Como pudieron ver en pantalla, la crisis alimentaria en este país, en Venezuela, se agudiza cada vez más. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos advierte que se necesitan 3.100 millones de dólares para acabar con la escasez. Según este organismo, si el gobierno de Nicolás Maduro no suministra los recursos, los ciudadanos no tendrán que comer el próximo mes. Oliver Fernández, periodista de NTN 24 Caracas, tiene el informe. Para los empresarios, la falta de asignación de divisas ha afectado la adquisición de materia prima. Consideran que es urgente implementar de manera inmediata medidas concretas que conduzcan a la solución de la crítica situación de abastecimiento de alimentos en el país. A pesar que las empresas no tienen insumos, trabajan de manera intermitente para tratar de cumplir con la demanda. No va a dejar de haber alimentos. Lo que no está siendo capaz la industria de alimentos es producir alimentos en forma suficiente, porque no dispone de suficiente cantidad de materia prima y por lo tanto está trabajando intermitentemente. Está operando al máximo de su capacidad de acuerdo a la disponibilidad de materias primas. Reconocer la totalidad de la deuda con los proveedores, promover el desarrollo agrícola, ajustar y revisar los precios congelados e incentivar la productividad laboral son las propuestas que realiza la industria, las mismas que el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a ejecutar para paliar la crisis alimentaria. El problema no es un problema de a dónde se distribuyen los alimentos. El problema es un problema de producción, no de distribución. El problema radica en el problema se arregla produciendo más, no cambiando la distribución de lo poco que se produce. El índice de Cavidea, que muestra la producción ponderada de todos los afiliados a la Cámara, muestra un evidente deterioro en los últimos 4 meses. La producción está siendo intermitente y la industria de alimentos está en una situación crítica que requiere medidas inmediatas. La realidad de la situación se ve en las calles, en cada esquina un negocio con largas filas. Ya los venezolanos no eligen qué comprar, llevan lo que consigan. Se sienten humillados, temen un estallido social. ¿Usted se trajo su silla? Claro, por supuesto, porque oye, no podemos hacer nada, estamos en esto para poder comer, chicos. No se hace nada, vale. Coméntenos, ¿usted qué edad tiene? Yo tengo 70 años. ¿Usted había vivido esta situación? No, jamás, chico, ni nunca. Tú que vivías aquí por lo menos, querías tomarse un vaso de leche y bajaba y compraba el litrico de leche. Y lo mismo la harina pan. Esto no, esto acaba el mundo, chico. La recién aprobada ley del trabajo y la rigidez en los horarios también ha acabado con la productividad en las empresas venezolanas. Manuel Felipe Larrazábal, presidente de la Cámara Venezolana de Industrias y Alimentos, no descarta que compañías brasileras demanden a empresarios venezolanos por no cumplir con el pago de productos que fueron entregados y vendidos en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Nos acompaña David Smile, especialista en Venezuela de la ONG WOLA. Una buena tarde, un gusto saludarlo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. En Venezuela continúa agravándose esta escasez de productos básicos y el gobierno sigue culpando de ello a una supuesta guerra económica que parecerá ser un tema más político. Según su óptica, frente a esta crisis, ¿qué puede pasar en los próximos meses? Bueno, es muy difícil saber porque esta crisis, ahorita lo que estamos viendo este mes es más o menos lo que hemos visto el último año. Lo que pasa es que el porvenir económico en Venezuela se ve sumamente difícil, ¿no? El Fondo Monetario está prediciendo una tasa de inflación de 700 o más por ciento. El petróleo está por debajo de $30 por barril. A esos precios es muy difícil que Venezuela pague su deuda y importe la comida y medicamentos que hace falta para la población. Y si Venezuela no paga las deudas, es una crisis, una catástrofe, porque depende del comercio internacional, de comercializar su petróleo. Entonces, si no paga sus deudas, realmente la economía va a estar muy estancada. Entonces, es una situación bastante grave. El gobierno de Venezuela, la llamada Revolución Bolivariana, sigue de espaldas a un posible acercamiento con el Fondo Monetario Internacional y, según muchos expertos en la materia, dicen que la única salida a esta crisis es precisamente apuntar hacia allá, hacia el Fondo Monetario Internacional. Le pregunto a usted, ¿ve alguna otra salida distinta a recibir financiamiento del Fondo Monetario Internacional?
Bueno, yo creo que hay otras soluciones, hay otras entidades. Yo estoy seguro que están tratando de conseguir algo de la China, ¿no? La China tiene un gran interés en estabilidad en Venezuela porque tiene mucho interés en el petróleo aquí y la China, por supuesto, tiene su propio problema económico, entonces eso bien está difícil. Tiene gran cantidad de oro que puede canjear, que está trabajando en eso. También tiene banco de inversión, pero claro, esos son intereses de altísimas tasas. Entonces es lamentable, pero no creo que van a ir al Fondo Monetario, pero yo sí estoy de acuerdo que el Fondo Monetario ahora tiene algunos instrumentos que no son tan agresivos como en el pasado, y eso sí sería una buena vía, porque la crisis va a ser muy fuerte este año. No, y con ese pronóstico que dice usted, que precisamente tienen que apelar, cuando me habla de oro, son reservas que tiene el país como tal. ¿Es la única salida que tiene, apelar precisamente a las reservas que incluso estaban fuera de Venezuela y ahora están en el Banco Central? Sí, ya están apelando las reservas. O sea, las reservas han bajado desde hace un año casi en 40%. El año pasado estaban en 24 millardos y ahora están en aproximadamente 14. Entonces ya están quemando reservas. Entonces, y bueno, es para eso que existen las reservas, pero esas reservas van a acabar. No son suficientes para las necesidades que tienen Venezuela, y con los ingresos de petróleo este año, los precios están llegando casi, están acercando al precio del costo de producirlo. Entonces, Venezuela está en una crisis muy grave económicamente y el problema es que uno no ve que el gobierno realmente tiene una idea del tamaño de la crisis o que está haciendo lo que tiene que hacer. La oposición está en la asamblea, está enfocando en otros problemas y están más o menos dejando que el gobierno enfrente su propia crisis. Entonces, y la gente que están sufriendo son la gente común, la gente en la calle que están sufriendo no solo escaseces, sino inflación, porque la comida se consigue, pero no se consigue a precio regulado, se consigue a precio inflado, y hay muchos productos que no están en precio regulado y se consigue, pero están en precios que no son alcanzables para la persona que gana el sueldo mínimo. Señor Smyth, lo que dice la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, que si el gobierno de Nicolás Maduro no termina de desembolsar recursos, tomando en cuenta que Venezuela todo lo importa en este momento, sobre todo productos básicos, ¿podrían los venezolanos quedar sin alimentos, sin productos el próximo mes? ¿Esto es creíble? Bueno, yo no sé si van a quedar sin productos. Yo creo que siempre va a haber productos, no va a haber suficiente, va a haber escasez y va a haber problemas grandes. Yo no quiero especular sobre una hambruna porque es un tema súper importante, súper serio, pero lo que se ve es que ya estamos en una situación de crisis alimentaria, hay escasez, la gente está agotado, y por eso el voto castigo en diciembre. Entonces, si ya estamos en esta situación y ahora este año el petróleo está por debajo de $30, uno ve que esto podría ser una crisis de dimensiones significativas. Hace un año la situación en Venezuela no estaba tampoco muy bien, y se decía que el país no podría cancelar sus compromisos por deuda adquirida. ¿Este año pudiera Venezuela caer en un default? Bueno, si uno hace los números, yo creo que Venezuela puede hacer el pago que viene ahorita en estos meses, en este semestre, que son como $4 millardos, pero cuando viene octubre, noviembre, cuando tiene compromisos de $10 millardos, no está claro de dónde va a salir ese dinero, porque con los ingresos tan bajos que este año parece que solo va a tener ingresos de $10 millardos. Entonces, a menos que no importa nada, entonces no está claro dónde va a sacar ese dinero. Entonces, pero el problema de Venezuela siempre ha cumplido con su deuda, porque como un país petrolero no es un país como otros países que pueden incumplir con las deudas y de repente recapacitan. No es que Venezuela depende del comercio internacional, tiene grandes refinerías, tiene buques llenos de petróleo, tiene mucho capital que está fuera del país que puede ser tomado por demandas de los deudores, y sencillamente no va a poder cobrar su petróleo de países que no cumplen con la deuda. Entonces, eso sería un catástrofe para Venezuela, y sería muy difícil que Venezuela enfrente una situación así. No está claro, para mí no está claro cómo lo van a enfrentar. Llegó la hora
para que el gobierno se siente con empresarios privados que quieran invertir, que quieran rescatar la producción en el país? ¿Es la hora? ¿Está a tiempo el gobierno? Esa hora llegó hace tiempo y la verdad es que el gobierno ha sentado ya desde hace 2 años, ha comunicado con empresarios han comunicado que necesitan. Lo que ha pasado no es falta de diálogo, sino falta de medidas racionales. Todo lo quiere hacer a punta de inversión, a punta de así proyectos nuevos. Sencillamente lo que tiene que hacer primero es reorganizar, controlar el caos cambiario, ¿no? En Venezuela ahorita la tasa oficial está, o sea, el mercado paralelo está más que 100 veces más fuerte que la tasa oficial. Eso crea enormes distorsiones. Entonces, hace 2 años, en 2014, ya hubo un ciclo de protestas y mucho descontento por el tema de escasez de inflación. Y eso fue cuando Venezuela tenía el barril de petróleo de $100. ¿No? Entonces era un modelo que ya no era sostenible hace 2 años. Y ahora con el petróleo por debajo de $30, Venezuela está en crisis. Entonces todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Tiene que cambiar este caos cambiario. Tiene que dejar de regalar la gasolina, tiene que dejar de regalar la electricidad, pero claro, todas estas son medidas que son muy difíciles, son impopulares, son en cierta manera regresivas, pero está al punto de que los dólares, nunca va a haber suficiente dólares en Venezuela porque con esta política, porque van para otro lado. Hay tanto incentivo para corrupción, para contrabando, que realmente es insostenible este modelo. Y yo no creo que es tan difícil saber que es el problema. Yo creo que hay mucha gente en el gobierno que sabe cuál es el problema. Lo que hace falta hasta el momento ha sido voluntad política. Ese es David Esmail, es especialista en Venezuela de la organización no gubernamental UOLA. Quiero agradecer que haya compartido estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.